agricultura. Se volvió a hablar del tema una vez. Siempre surgen los debates con respecto a que gran parte de la presencia haitiana en el país, de haitianos indocumentados, obedece a un modelo económico que busca la mano de obra barata, la mano de obra menos calificada, capacitada precisamente en ellos, y que ha desplazado, por lo tanto, una cantidad importante de dominicanos. A esa realidad que muchos palpamos, siempre responde gente, habrá que ver con qué datos, siempre me llama la atención de que no es cierto, de que se le pague incluso más a los haitianos. Y yo diría, bueno, parece que la lógica de los que cultivan e invierten en la República Dominicana es inversa a la del mundo entero, que busca menores costos. Aquí somos tan humanitarios, somos tan altruistas que buscamos aparentemente mayores costos. No, por Dios. Aquí hay claramente una lógica económica que parte de la base de que los dominicanos tienen unos reclamos, han sido educados para ejercer unos derechos, son más conscientes de esos derechos, y en la medida que esos derechos se masifican y usted comienza a trabajar con la certeza de un seguro médico, con una serie de garantías, se convierte, hay que decirlo también, en un reto, sobre todo para la organización de las empresas. Hay que decir que muchas unidades de producción agrícolas no están tampoco necesariamente bien organizadas en el aspecto del manejo de sus recursos humanos. Siguen teniendo una lógica muy siglo XVIII, de hacienda agrícola colonial, y donde quienes trabajan apenas tienen derecho a descansar una parte del día, a comer y a beber agua si acaso. Y eventualmente un día decir que no van si están muy enfermos. Y la realidad es que el mundo cambió. Cuando usted toma los índices de mayor desarrollo en el mundo de cualquier país, incluso los índices, está musical hoy la compañera, incluso puede tomar en cuenta incluso hasta la calificación anticorrupción, entre otras medidas de desarrollo, va a encontrar que el país que aparece muchas veces delante, cerca, 1, 2 o 3, es Nueva Zelanda. ¿Usted sabe cuál es la principal industria que aporta al PIB de ese país? Obviamente obviando el tema de los servicios, es la agricultura. Y usted puede estar seguro que con las leyes que hay en esa nación, como las hay en Holanda, en España y en otros países que tienen una agricultura intensiva, extraordinaria, una agricultura que produce una cantidad de productos que tienen definición de origen, que tienen denominación de origen, quiero decir, que tienen alto nivel de valor agregado, que tienen un nivel de consumo, de compra en el mercado extraordinaria. Allí se cumplen una serie de normas, incluyendo las migratorias, incluyendo las normas de trabajo. Ha salido una declaración del señor Wilfredo Lozano. Todo el mundo sabe en este país, quienes han discutido el tema de la migración saben quién es Wilfredo Lozano. Para los que no lo saben, ha ocupado un puesto tan importante en el país, precisamente como el Instituto Dominicano, que está destinado precisamente al tema de la migración. No es el director de la Dirección Nacional de Migración, pero sí del instituto que hace los estudios, que hace el seguimiento a el tema de la migración, y que con el que se supone, con sus sus conclusiones, se supone que se toman decisiones en el Estado. El señor Lozano, de quien conozco, sé de su enorme preparación intelectual, pero también conozco de su inclinación y su sesgo en materia ideológica y de pensamiento y de acción en cuanto a esta discusión, dice en una entrevista que se le hace que él descarta la mecanización de la agricultura porque es un proceso caro y porque el dominicano, los productores, teniendo acceso a una mano de obra barata, no van a meterse en maquinaria cara. Mire, lo peor de todo esto es que él tiene razón, pero a mí no me basta con que él tenga razón en parte de su señalamiento. Mi problema es cuál es la voluntad institucional en la República Dominicana. La voluntad institucional que debe incluir el instituto que se paga con recursos públicos que está dirigiendo el señor Lozano. Eso a mí sí me preocupa. Porque en este momento debería estar un grupo importante de diputados y senadores del país que representan provincias y lugares y circunscripciones y demarcaciones de trabajo agrícola, deberían estar en este momento haciendo el diseño económico de las medidas arancelarias, impositivas y de crédito que deberían facilitar la obtención de la maquinaria, la preparación del personal que debe trabajar con ellas y, ¿por qué no?, la creación entonces luego de una economía de mantenimiento y reparación, que es una de las grandes ventajas de todo lo que se mecaniza. Cuando un área, y vamos a citar por ejemplo la limpieza de grandes extensiones de terreno, los edificios de oficina, mientras más grandes son, tienden a tercerizar por ejemplo el servicio de limpieza, pero ese servicio de limpieza el que lo hace sabiendo que cubre una cantidad de espacios de metros cuadrados
tiende a adquirir equipos que permiten hacer el trabajo con menos personal. Ahora, eso obliga a esa empresa que da ese servicio a tener un trabajador que conoce la parte mecánica, que da un mantenimiento preventivo y proactivo, pero una vez llega a tener cierto tiempo de ocupación, cierto tiempo de uso o cierto daño, entonces tengo que contratar una empresa que sí tenga las capacidades que dice el fabricante deben tenerse para repararlas. En la agricultura es similar. Cuando en un campo de Norteamérica, en las grandes llanuras norteamericanas o en Argentina o en el sur de Brasil, una cosechadora de soya o de trigo o de cualquiera de los cereales o de los grandes cultivos está ocupada en el campo, su uso genera desgaste, además del alto costo que tiene adquirirla. Pero vaya a ver las condiciones de crédito que ofrece la banca privada y la banca que está especializada en el tema de agricultura en esos países. Pero luego vea, además de esas condiciones crediticias, lo que cuesta en términos arancelarios, burocráticos, integrar esa maquinaria agrícola. Se ha hecho un trabajo, el último de ellos en Brasil en 2019, en otros países se hizo a partir del 2020 con el tema de la pandemia y de un relanzamiento de la agricultura a nivel mundial. El trabajo que se ha hecho para asegurar un nivel altamente competitivo de su agricultura a través de una obtención la mejor posible de esta maquinaria. Una maquinaria que eleva el valor, eleva la productividad por hectárea, permite que personal del mismo campo comience a ocuparse de tareas más difíciles y mejor pagadas. Entonces, si nos llevamos de este juicio, de esta simplificación del problema, nos vamos a pasar la vida entera preguntándonos, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Desde resolver el desorden de una frontera donde se hace todos los días el mayor acto de corrupción, que es la violación a las leyes y a la Constitución dominicana con respecto a su seguridad fronteriza y territorial, más los temas migratorios y de seguridad. Pero luego, la violación ya in situ en territorio dominicano de nuestra ley y nuestro código de trabajo con el 80-20 y con la presencia del trabajador extranjero. Pero luego, sí, hay que hacer un trabajo extraordinario, independientemente de que dice el señor Lozano que hay tareas que siempre son manuales. Por supuesto, yo sigo llamando a mi hijo cuando lo despierto en la mañana con la boca, no lo llamo por el celular, y no por eso los celulares han dejado de comprarse y ha dejado de crecer el mundo de la telecomunicación. Siempre hay tareas que tendrán que hacerse de manera manual. Pero yo quisiera que las haga un trabajador con las botas, con los guantes, con el casco, con la preparación, con la protección, con el salario también adecuado. ¿Por qué no decirlo? Y que la productividad aumente lo suficiente como para que el campo pueda darse el lujo poco a poco, gradualmente, de educar a quienes participan en esa actividad, de elevar los niveles de requerimiento del trabajo, que cada vez están más relacionados a la mecánica, a la química, a la tecnología, al uso de drones, al uso de información climatológica. Lo que no podemos es seguirnos recostando, señor Lozano y otros, en que bueno, ellos están ahí, las otras cosas no están aquí, cuestan un montón de dinero, que parecería el campo no lo produce, lo cual es obviamente un argumento falso. Y bueno, esto no va a pasar. Mire, make it happen, hay que hacer que pase, hay que hacer que ocurra. La mecanización del campo y de la construcción, agregaría yo, es una necesidad y una prioridad que ojalá algún día los políticos que nos representan en el Congreso y sobre todo los que representan las comunidades agrícolas trabajen para hacer lo suficiente para comenzar a producir desde dentro el cambio que necesitamos. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Francis.